Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros Provincial, Carlos Bianco, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. Al finalizar, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. A continuación, escucharemos las palabras del señor ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Como es regular, todos los días martes brindamos esta conferencia de prensa donde actualizamos la situación epidemiológica general en nuestra provincia y el avance del programa o el plan de vacunación contra el COVID-19, ¿no? Bueno, la primera diapositiva da cuenta de cómo van evolucionando los casos confirmados y la tasa de incidencia en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que se mide cada 100.000 habitantes y los números son esos. Tenemos en el AMBA 4.987 casos de COVID cada 100.000 habitantes. En el interior, ya sobrepasado, hace un par de semanas, el número del conurbano, con 5.150. En la ciudad autónoma de Buenos Aires son 7.539 casos cada 100.000 habitantes. En la provincia promediada, 5.027. Tenemos a la fecha 694.664 casos recuperados, fallecidos 26.234 y testeos 2.294.684. Vemos que también en las últimas semanas sigue descendiendo la tasa de mortalidad por COVID. Y ese es un dato muy favorable. En cuanto a la mortalidad y la letalidad, tenemos esa cantidad del 3,10 de letalidad acumulada en el AMBA, 2,60 en el interior provincial, 2,94 en la ciudad autónoma y 2,98, números bastante similares en la zona, en el conjunto de la provincia. Y en cuanto a la mortalidad que medimos, recuerden, cada 1 millón de habitantes, tenemos 1.546 en el AMBA, fallecidos cada 1 millón de habitantes por COVID. En el interior provincial este número es de 1.337, en la ciudad autónoma 2.216, en el promedio provincial 1.495. Si comparamos la evolución de los casos confirmados y la tasa de incidencia de los últimos 14 días, que se representan en esos mapas, vemos que todavía, y después voy a explicar por qué uso el todavía, tenemos mapas que se van despintando, se van poniendo más claros. Esto quiere decir que hay una menor tasa de incidencia cuando comparamos y de cantidad de casos confirmados en este periodo, en estas últimas 2 semanas. Lo que sí observamos y que estamos viendo con mucha atención es que ustedes recuerdan que nosotros habíamos alcanzado para la semana epidemiológica 35, allá por octubre del año pasado, un pico de 4.867 casos que fueron descendiendo progresivamente hasta llegar a un mínimo de 1.365 casos, que fue el valle, el mínimo valor que obtuvimos durante el año pasado, desde que empezó la pandemia, desde que empezó a aumentar, y luego empezó a subir nuevamente, ¿no? Y llegamos abruptamente en escasas 3 semanas a 3.500 casos, después de lo cual se tomaron medidas. Pasó probablemente el efecto de fin de año. Diversos factores determinaron que empezara a bajar nuevamente durante 7 semanas, o mejor dicho, durante 6 semanas, hasta llegar a los 2.325, es decir, de 4.510 a 2.325.
Bueno, eso se revirtió la semana pasada. Comenzamos con un ascenso hacia los 2.562 casos, lo cual representa 237 casos más en la provincia de Buenos Aires, COVID, que los registrados en la semana anterior. Acá cabe una explicación. Esta última semana se midieron 3 días hábiles contra 5 días hábiles, que ustedes saben siempre los números son más altos, porque había sido la semana anterior, la semana de carnaval, la semana anterior a esta. Eso puede ser, es seguramente un factor de distorsión, porque de los días de la semana pasada sacados, dejando fuera ese lunes y martes que se produce una gran distorsión, el resto de los días tuvimos un día que salió parejo, 2 días, un día o 2 que subieron y un día que bajó. Más aproximadamente se fue la evolución, es decir, una evolución que da cuenta de que cuando menos hemos dejado la senda del descenso permanente de entre 300 y 600 casos que veníamos observando promedio diario semanal. Y quizá, por supuesto lo vamos a estar siguiendo atentamente durante esta semana, quizá también el dato de ayer, en donde comparando un lunes normal contra el último lunes normal, salimos empatados, la misma cantidad de casos, un caso menos. Esto nos está dando la perspectiva de que podemos estar, por lo menos, cuando menos, en un proceso de estancamiento de la caída. Por lo menos. Con lo cual, obviamente, es un dato a tener en cuenta. Sigue muy tranquilo por ahora, y esperemos que siga así, el frente sanitario en cuanto a ocupación de camas. Tenemos un 57,89% de ocupación de camas de COVID, de terapia intensiva de adultos, y por COVID, en ese 57%, por COVID hay internados 585 pacientes, más o menos el mismo número que la semana anterior. Lo mismo ocurre en el interior, donde tenemos un 36,56% de ocupación. Verán ustedes que estamos holgados. Recorremos permanentemente los distritos, consultamos a las autoridades municipales porque ellos tienen hospitales municipales también. En el sistema nuestro centralizado de gestión de camas vemos cómo el sistema está tranquilo en cuanto a camas de terapia intensiva. Son 175 camas COVID, que también es aproximadamente la misma cantidad que había la semana anterior. Queríamos en esta presentación hablar un poco de los centros de telemedicina. Se llama de telemedicina porque hacen telemedicina y por lo tanto son un dispositivo sanitario, porque la telemedicina es un dispositivo sanitario. Pareciera tonto tener que repetirlo, pero parece que algunos todavía no logran entender que telemedicina es un dispositivo de salud. Estos centros de telemedicina COVID, que denominamos popularmente como CETEC, han sido absolutamente vitales en esta pandemia. Han sido una de las piezas fundamentales de esta pandemia. Son aquellas personas que atienden los teléfonos de los posibles casos, que los atienden, que monitorean el aislamiento para que la enfermedad no se siga dispersando, que atienden todo tipo de consulta a distancia y que en este periodo llevan hechas nada más y nada menos que 1.865.000 consultas. Es la herramienta quizá estratégica más importante en términos de prevención y promoción, porque también se hace promoción en estos llamados para evitar que la gente, promoción de la salud, para evitar que la gente contagie a otros, se hace prevención, se atiende, todas las consultas son evacuadas. Bueno, digo porque alguno ha puesto en tela de juicio que esto sea un dispositivo de salud. Y como tienen algunas, no sé, yo escuchaba cómo les penetra la ideología neoliberal, porque hablan de telemarketer, no. Son trabajadores de la salud que están atendiendo gente que sí se nos enferman porque están en lugares cerrados, los tratamos de ventilar, los tratamos de poner en grupos más chicos, pero si se enferma uno hay que levantar todo el grupo durante 14 días. ¿Qué pasaría?
El que llama no sería atendido. No podríamos aislar, no podríamos prevenir y seguramente los mismos que nos reclaman de que por qué los vacunamos para que eso no ocurra y podamos estar atendiendo a todo el mundo, saldrían a decir, no atienden. Bueno, vamos a pasar a la parte de la vacunación. Al día ya debe estar mayor ese número porque este es de hace un rato, pero prácticamente hoy vamos a pasar los 500.000, vamos a pasar las 500.000 aplicaciones, dosis aplicadas de vacunas COVID en la provincia de Buenos Aires. Ese es el número de hace un rato, pero estimo que hacia mediados del día habremos llegado al 500.000 de vacunas aplicadas en la provincia de Buenos Aires, 382.000 del primer componente, 112.000, casi 113.000 del segundo componente. Hasta hace un ratito, también esto seguramente ya se modificó, pero estamos en 3.549.651 inscriptos. Tenemos inscriptos del personal de salud 231.264. Fíjense ustedes que el total de personal de salud para el cual se nos entregó las vacunas desde Nación era, según un registro que existe, que puede tener alguna imperfección, eran casi 247.000 personas. Fíjense que ya llevamos inscriptos 231.000, prácticamente estamos en un 95% del personal de salud que potencialmente trabaja en la provincia ya inscripto para vacunarse. Ahora esto fue un proceso, no es que se anotaron todos juntos. Hay muchos que esperaron a ver qué pasaba, en fin, distintos motivos. Lo que tenemos en claro es que prácticamente todos los trabajadores de la salud se han convencido que se tienen que vacunar, todos se están vacunando y de ese porcentaje ya estamos en los 200.000 vacunados. Y obviamente seguiremos vacunando a aquellos que se siguen por estos días anotando. Y vuelvo a decir, nos dieron 247.000 porque son todos los trabajadores de la salud más allá del lugar que ocupen en el proceso sanitario. Por supuesto empezamos por los que estaban más expuestos, pero luego es para todos. Nos dieron las vacunas para todos los trabajadores de la salud y le vamos a aplicar a todos y a todas. Tenemos ya casi 290.000 inscriptos entre docentes y auxiliares y tenemos 1.564.000 inscriptos de adultos mayores de 60. Tenemos 43.489 inscriptos de Fuerza de Seguridad. Por favor, la siguiente. ¿Cómo seguimos? Desde hoy, desde ayer, mejor dicho, seguimos vacunando personal de seguridad, pero, por supuesto, continúan los trabajadores y trabajadoras de la salud, que todavía no se habían anotado, ya son poquitos los que van quedando. Seguimos muy fuertemente en los residenciales y geriátricos. Vamos a estar vacunando también docentes con factores de riesgos y vamos a seguir vacunando a mayores de 70 años, principalmente a los mayores de 70 años. Porque estamos recibiendo por estos días una buena provisión de vacunas, tanto de Sinopharm como de Sputnik, por lo cual vamos a poder tener un ritmo muy sostenido en las próximas 2 semanas de vacunación. Y de por sí, desde el día jueves, en donde ya vamos a tener plena disponibilidad de estos lotes de vacunas, ya estamos teniendo, pero el jueves va a ser plena disponibilidad, vamos a estar ampliando en mucho la asignación de turnos sobre la población que se ha anotado. Nuevos puntos de vacunación, estamos incorporando a las unidades de pronta atención, a universidades. Los puntos territoriales en escuelas se están mudando. A partir de mañana ya empiezan en otros lugares, obviamente, porque empezaron la escuela. Entonces el lunes ya no podían funcionar más allí y se están terminando los procesos, algunos ya lo hicieron, otros están terminando el proceso de ubicarlos en distintos lugares, clubes, polideportivos, Estadio Único, Hipódromo de La Plata, espacios culturales, centros de jubilados y otros.
Continúan, por supuesto, como hasta ahora, los hospitales provinciales y municipales, los puntos de IOMA, los puntos PAMI y las residencias geriátricas. Tenemos 171 hospitales, de los cuales 60 y algo son provinciales, el resto son todos municipales, 108 postas de vacunación, donde se van a vacunar mayores de 70, trabajadoras y trabajadores de la salud, docentes con comorbilidades y mayores de 60, 39 puntos IOMA que van a estar específicamente afectados a docentes con comorbilidades y mayores de 60 años y también policías, y en los geriátricos donde se va a estar vacunando mayores de 60 años residentes, trabajadores y trabajadores de esos lugares, de las residencias. Por último, decirles que nosotros quizás ya hemos perdido un poco la esperanza, porque no somos ingenuos, de que algunos medios y algún sector minoritario de la oposición, porque quiero decirle que estamos trabajando maravillosamente bien con casi todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, por no decir todos, pero hay algunos que todavía insisten en que esto salga mal, claramente. Fueron antivacunas, era veneno, después que la quieren, después que no la quieren, después que esto, después que aquello. No, ni una a favor no del gobierno, ni una a favor de que podamos seguir vacunando a todos y a todas las y los bonaerenses. La verdad que no somos ingenuos, sabemos que van a seguir así, ya no tenemos mucha expectativa de que determinados comunicadores y algún sector, vuelvo a insistir, mínimo, minoritario de la oposición, cambie su postura antivacunas, porque en realidad lo que quieren es hacer fracasar la vacunación, como quisieran hacer fracasar la cuarentena. Es decir, lo único que le volvemos a insistir, quizás si quieren no ayudar, pero por lo menos que no sigan poniendo palos en la rueda. Es lo único que le pedimos. Y les decimos que a todo eso que hacen, nosotros le vamos a responder de la única manera que sabemos, es trabajando, vacunando, vacunando y vacunando. Así que solamente les pedimos, ya que no nos van a ayudar ese pequeño grupo minoritario y a esos comunicadores, que dejen de inventar mentiras, tergiversaciones y manipulaciones. La provincia de Buenos Aires está realizando el proceso de vacunación más extraordinario de la historia, y si alguno tiene duda, que visite un centro de vacunación de los nuestros y después me cuento. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras de la señora Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como es de público conocimiento, el día de ayer comenzó el ciclo lectivo 2021 en la provincia de Buenos Aires. Abrieron sus puertas y recibieron a estudiantes y docentes, escuelas del nivel inicial y del nivel primario y de la modalidad especial. A partir del 8 de marzo, o sea, el lunes de la semana que viene, comienzan las clases para el nivel secundario y el 22 de marzo para el nivel superior. La verdad es que el día de ayer fue un día de profunda alegría, porque es fruto de un trabajo muy intenso entre todos los actores, docentes, auxiliares, directivos, organizaciones sindicales, organizaciones de la comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud y todos los que integraron el proceso de regreso seguro a la presencialidad. Logramos concretar ese anhelado y esperado momento. Es otra forma de habitar la escuela y en ese sentido el acompañamiento de las familias sigue siendo muy importante, porque esos chicos y esas chicas tendrán que acostumbrarse a tener otra forma de vivir la escuela, el uso de tapabocas, la distancia social que hay que conservar, la ventilación permanente, que requiere puertas y ventanas abiertas, con lo cual hay todo un acuerdo de sonoridad que también hay que sostener y que no es fácil. Otra forma de vivir el recreo, donde no nos compartimos los elementos, sino tampoco compartimos las viandas, las colaciones. Bueno, aspectos que justamente en la vida escolar son otros los que se promueven, pero que en este contexto tener una escuela segura, un encuentro educador cuidado, requiere que nos sigamos cuidando cada uno de nosotros y de esa forma cuidemos a los demás también.
Así que estamos intensamente trabajando para aquellos aspectos que puedan quedar pendientes en algunas escuelas. Ayer fueron más de 11.709 escuelas las que abrieron sus puertas. Y en estas últimas horas, días, porque esto es permanentemente dinámico, se terminan de concretar entregas de algunos insumos, que en algunos casos algunos proveedores pueden haber demorado en su entrega, o concluirse obras que estaban en proceso y que son requeridas para que el edificio sea seguro. Los protocolos deben ser cumplidos por todos y todas, y en eso hay un acuerdo y un conocimiento muy claro de cuáles son esos requerimientos. Y desde ese lugar la Dirección General acompaña de forma directa y a través de la línea de inspección para que esto se supervise. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Directora General de Cultura y Educación. Ahora vamos a escuchar las palabras del jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Una vez más, un martes, estamos aquí nuevamente presentando, por un lado, la actualización de la situación epidemiológica de la provincia, la marcha de este histórico plan de vacunación. Por otro lado, haciendo un repaso del comienzo del ciclo lectivo 2021 con esta carga de presencialidad que nos tiene muy contentos y que fue nuestro objetivo desde el momento uno. Por eso, como decía la ministra, como hemos señalado múltiples veces, nosotros ya desde octubre del año pasado, ya desde noviembre del año pasado, teníamos escuelas que desde octubre teníamos los protocolos terminados. Desde noviembre tuvimos escuelas que ya habían vuelto a una presencialidad, obviamente acotada y limitada por los casos de coronavirus. Así que el día de ayer fue un día de fiesta para todos y todas los bonaerenses y esperamos seguir en esta misma senda con clases presenciales que además son apoyadas con otro tipo de metodología que fue la que usamos el año pasado, que es el acceso a través de internet, de redes, y en aquellos casos en que los chicos y chicas no tienen la posibilidad de acceder o no tienen conectividad, a través de los cuadernillos que les han sido entregados durante todo el año. Yo puntualmente me quería referir hoy a varias cuestiones. En primer lugar, como hacemos siempre, a la actualización del sistema de fases, como dijo ayer el gobernador en su alocución, por la apertura de las sesiones legislativas de este año. Es el esquema que estamos trabajando desde el 10 de junio con mucho éxito, la verdad que con mucho éxito, porque es el esquema que nos permitió hacer una diferenciación entre los 135 distritos de la provincia, las 554 ciudades que tiene la provincia, a las que de manera centralizada, pero obviamente teniendo en cuenta sus particularidades, sus especificidades, si aparece un brote, si se termina el brote, etcétera, lo fuimos manejando con este sistema en permanente contacto, consenso y coordinación con los 135 intendentes municipales. Puede haber habido algún cambio de opiniones, algún matiz, algún debate, pero este es el sistema que está implementado, validado y con el que vamos a seguir trabajando. Esta semana tenemos en fase 4 111 municipios y en fase 5 24 municipios. Esto significa que han pasado de fase 4 a fase 5 unos 9 municipios, es decir, municipios en donde ha caído la cantidad de nuevos casos en los últimos 15 días y eso de acuerdo al estándar, al parámetro que determinamos de 10 casos equivalentes cada 100.000 habitantes, ha hecho que estadísticamente, digamos, esos municipios pasen a fase 5. Son los municipios de Arrecifes, Castelli, Florentino Ameguino, General Pinto, General Viamonte, Magdalena, Saliqueló, Suipacha y Tapalqué. A los efectos prácticos, hoy estar en fase 4 y fase 5 es prácticamente lo mismo, visto y considerando que, como recordarán, la semana pasada hemos eliminado las restricciones horarias que aplicaban sí a fase 4, pero no a fase 5. Así que básicamente es eso, a los fines estadísticos y de sostener en funcionamiento nuestro sistema de fases, pero en realidad no tiene implicancias respecto de las actividades que están permitidas o prohibidas o reguladas. En segundo lugar, solamente anunciarlo, porque no lo hicimos públicamente, de una medida que ya está vigente desde el viernes pasado, en que se publicó la resolución conjunta número 15 entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que permite la apertura de cines de una manera cuidada, con protocolos muy estrictos respecto de la limpieza, del distanciamiento y con un aforo máximo del 30%.
Esto quiero explicarlo porque en varios medios se anunció que iba a ser del 50% en la provincia de Buenos Aires y del 30% en la ciudad. Eso es cierto a medias. Es cierto porque en principio el Gobierno Nacional nos habilitó a que podamos abrir los cines hasta el 50%. Hubo una decisión coordinada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la que seguimos trabajando desde el primer momento para que sea el mismo tipo de aforo, del 30%. Así que en la provincia de Buenos Aires están permitidos los cines, es una actividad que genera empleo, es una actividad cultural importantísima, pero con estos protocolos y con una capacidad máxima del 30% de sus butacas. En tercer lugar, quiero hacer algunas consideraciones políticas de manera previa a anunciar el funcionamiento de nuestro sistema de denuncias por eventuales irregularidades en el proceso de vacunación, en la misma línea que lo hacía nuestro ministro Goyan, y haciendo un poco un repaso, una línea de tiempo, digamos, de algunas cuestiones que han sucedido en torno de las medidas de política pública que tomó el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los gobiernos municipales, independientemente del signo político del intendente y de la gestión. Quiero remarcar esto porque en general quienes se han dedicado desde el comienzo de la pandemia a poner palos en la rueda, como decía nuestro ministro, son una pequeña minoría de la oposición y algunos medios porteños los que han puesto permanentemente palos en la rueda. Son una minoría y en general es una minoría que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de gestión. O sea que una minoría irresponsable, en el doble sentido de la palabra, porque no tiene responsabilidad de gestión y porque no es responsable en sus consideraciones. Recuerdo que ya por mayo se empezaron a llamar a las marchas anticuarentena, que eran la respuesta política que daba ese pequeño grupo opositor y algunos medios porteños a las disposiciones, a las políticas públicas que se habían implementado entonces para controlar el coronavirus, ¿sí? Un virus desconocido, muy reciente y para el cual en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, todos los gobiernos del mundo, lo único que tenían para recomendar es distanciamiento, aislamiento, lo que se llamó o lo que se mal llamó cuarentena. Y ahí aparecieron las marchas anticuarentena, azuzadas, repito, por una porción pequeñísima de la oposición irresponsable y por algunos medios porteños. Después, cuando avanzamos con los cuidados, se implementó el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento social preventivo y obligatorio, junto con el aislamiento social preventivo y obligatorio, empezaron con los anticuidados, ¿sí? Y al punto llegaron los anticuidados de que algunos periodistas abiertamente decían: a mí el Estado no me va a decir dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir, si puedo abrazar, si puedo besar a mi familia, a mis amigos, etcétera, etcétera. En el medio de una pandemia, que sabemos que es tremendamente contagioso ese tipo de contactos. Llegaron al punto de hacer una quema pública de barbijos. Una quema pública de barbijos. Hay gente que quizá no lo vio, pero sucedió en el medio de una marcha anticuarentena. Pasaron de ser anticuarentena, le sumaron ser anticuidados, anticuarentena y anticuidados. Después la ciencia nos dio una primera esperanza, que son las vacunas, en tiempo récord y como nunca había sucedido en la historia de la humanidad, con una enfermedad absolutamente novedosa y desconocida, en la que todavía se encuentra permanentemente en estudio. El otro día estaba leyendo un artículo que se han publicado 100.000 artículos científicos, validados por pares, con todas las regulaciones que requiere el sistema científico, 100.000 artículos científicos sobre el coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Es decir, una enfermedad absolutamente desconocida y que se ha estudiado y buscado la solución en tiempo récord. La ciencia nos ha dado una solución, esa es la vacuna, las múltiples vacunas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde un primer momento nos ocupamos y preocupamos por conseguir la vacuna, obviamente en conjunto con el Gobierno Nacional, pero no solo una vacuna, no con un sesgo ideológico, no con un sesgo político. Cualquier vacuna que esté probada científicamente, su efectividad, su eficacia y su seguridad, nosotros estábamos atentos a poder negociar, trabajar junto con el Gobierno Nacional para traerla, para inocularla a los y las bonaerenses.
De esa forma se consiguieron las vacunas, empezaron a llegar las vacunas, llegaron en diciembre las vacunas, antes de fin de año, cuando todos los medios porteños a los que me refería antes decían no va a llegar la vacuna antes de fin de año. Llegó la vacuna, empezamos a inocular a los bonaerenses con el esquema de prioridades al que se refirió anteriormente el ministro Goyán, y empezaron los antivacunas. Primero los anticuarentenas, después los anticuidados, son siempre los mismos igual, ¿no? Y después los antivacunas. Que la vacuna era trucha, Durán Barba. Que la vacuna era veneno, Lilita. Que la vacuna rusa era un negocio del kirchnerismo con los rusos. Que ahora Cornejo, que la vacuna china no está aprobada porque no terminó la fase 3. Ninguna vacuna terminó la fase 3 en los tiempos y en la normalidad que se hace usualmente. Se aprueban por emergencia con la fase 3 en curso. ¿No es así, ministro? O sea, distintos personajes de la oposición y los medios porteños empezaron a atacarnos furibundamente por administrar la vacuna, que es la única solución definitiva para el problema del coronavirus, ¿sí? Y en los últimos días, en las últimas semanas, arrancaron con las falsas denuncias respecto de los problemas en el proceso, en el plan de vacunación. Me quiero referir a tres en particular porque estuvieron muy en el tapete, digamos, a tres en particular. Una chica acá en La Plata que se vacunó en un hospital, que la acusaban de que había sido vacunada porque era militante de una organización política. Esa chica es una profesora de teatro, ¿sí?, que ejerce sus funciones o parte de sus funciones en un hospital, dándole clases de teatro a enfermos terminales. Es decir, es una trabajadora de la salud porque desempeña su actividad fundamental de trabajar con enfermos terminales. Requería vacunación y se la ha inoculado como corresponde. O sea, una falsa denuncia. Después otra foto que ha circulado en muchísimos medios, inclusive cuando se referían a otros supuestos casos de problemas en la vacunación, de un muchacho que se vacunó en Chivilcoy y cometió el error de poner los dedos en B. Cometió el error. Y dijeron, es otro militante de una organización política. No lo sé, la verdad que a la gente que le vacunamos en la página web no preguntamos a qué organización política pertenece, si es radical, si es liberal, si es neoliberal, si es libertario, si es peronista, si es kirchnerista, no le preguntamos. Vacunamos si corresponde. Ese muchacho es psicólogo, le corresponde vacunarse porque forma parte del sistema de salud, como cientos de psicólogos han sido vacunados en todas las jurisdicciones. Y el tercero y el más grave, me parece, al que ya hizo referencia Daniel, porque además fue una operación justamente para poner en tapa un problema de la vacunación, un supuesto problema, una supuesta irregularidad en el proceso de vacunación, en el plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires, el mismo día en que estos anticuarentena, en que estos anticuidados, en que estos antivacunas y en que estos ahora antivacunación llamaban a una ridícula marcha en contra del plan de vacunación, que sabemos cómo terminó esa marcha, con supuestos bolsas mortuorias colgadas con nombres de referentes políticos. Sabemos cómo terminó esa marcha. Ese mismo día, un diario porteño publicó en su tapa un supuesto vacunatorio VIP en la provincia de Buenos Aires, que no era vacunatorio ni era VIP. Un vacunatorio VIP que no era vacunatorio ni era VIP. ¿Por qué no era vacunatorio? Porque toda la gente que se había vacunado perteneciente a los centros que trabaja, que se desempeña desde hace meses en los centros de telemedicina COVID-19, que como explicó el doctor Goyán, son absolutamente esenciales en el marco de nuestro plan de lucha contra el COVID, se anotaron en la página y se les otorgó un turno a través de la turnera de la página, a la que después me voy a referir, que funciona absolutamente por azar si uno cumple los determinados parámetros que se fijan para cada proceso en el marco, para cada tramo del plan de vacunación. Y tampoco era VIP porque esos no eran vacunados VIP, no hubo un lugar físico, se anotaron en los hospitales en donde correspondía de acuerdo a dónde desempeñaban sus tareas o donde tenían sus domicilios. O sea, una absolutamente falsa denuncia
que fue hecha con el único objetivo de ese día, levantar los ánimos, hacer un caldo de cultivo para tratar de que suceda una marcha masiva en contra del plan de vacunación. No sucedió. Fue una marcha patética, fue una marcha con odio, fue una marcha antiperonista. Porque lo que quería decir, haciendo el caminito que acabo de decir, fueron anti-cuarentena, después anticuidados, después antivacuna y por último, ahora son antivacunación. Conclusión, son anti todo lo que hagamos, son anti todo lo que haga este gobierno provincial para salvar la vida y la salud de las personas. Son antiperonistas, lo dije acá, lo repito, son antiperonistas. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Qué es lo que planteó el gobernador? Y para despejar todo tipo de dudas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde el viernes está en la página web, aquí me acompaña la subsecretaria de Gobierno Digital, que ha estado trabajando con la gente del Ministerio de Salud en ese sentido. En la página web vacunatepba.gba.gov.ar hay un botón para hacer denuncias ante eventuales irregularidades de este tipo y especie en el proceso de vacunación. Y además, en el 148, que es nuestro número vinculado a la atención COVID, hay una opción, la opción 3, hay que marcar 148 y la opción 3, y ahí un operador lo va a atender y le va a decir, tiene una denuncia para hacer, la forma más práctica para hacer esa denuncia es que la cargue en la página web. Si la persona que llama dice, no tengo acceso a redes, no tengo conectividad, el operador le va a tomar la denuncia. Previa certificación de la identidad a través del RENAPER con número de DNI y número de trámite que figura en el DNI. ¿Sí? Primero hay que certificar la identidad para hacer una denuncia. Una vez hecha la denuncia, esa denuncia las vamos a trabajar desde la Jefatura de Gabinete de Ministros. Yo he preparado un equipo directamente dentro de mi gabinete con el que estoy hablando permanentemente todo el día para analizar una por una cada una de esas denuncias. Una por una cada una de esas denuncias. Vamos a llamar desde mi gabinete a aquella persona que haya hecho una denuncia para que la ratifique y para que nos dé toda la información. Vamos a trabajar con nuestro Ministerio de Salud o con la dependencia que corresponda para averiguar si efectivamente es una falsa denuncia, es una denuncia real, si sucedió alguna irregularidad, como puede suceder en cualquier acto de gobierno, una irregularidad. Nosotros no lo vamos a permitir. Y si alguien cometió alguna irregularidad, lo vamos a sancionar. Lo vamos a sancionar con la medida que corresponda. Si es un sumario administrativo, es un sumario administrativo. Si es una denuncia penal, es una denuncia penal. Si es una denuncia falsa, la descartaremos por falsa. Me parece que esta es la forma de trabajar y de despejar todas las dudas. Le anunciaremos el resultado de su denuncia al denunciante y todas las semanas publicaremos una gacetilla diciendo se recibieron tales denuncias, a tantas se le dieron curso, tantas eran falsas, y en las que eran reales, estas son las medidas que tomamos. Me parece que esa es la forma de trabajar, de la manera más transparente y evitando cualquier tipo de operación política por parte de esa oposición irresponsable y por parte de algunos medios porteños. Yo lo dije acá y fue tomado como un exabrupto. No lo voy a repetir para no darle el gusto a un medio porteño de que diga que cometí un exabrupto. Voy a cambiar la palabra, pero voy a decir lo mismo. Déjense de jorobar con las operaciones. Déjense de jorobar. Solamente haber cambiado esta palabra hace que ya no sea un exabrupto, pero dije lo mismo. Déjense de jorobar. No me gusta hacer autorreferencial, lo voy a decir en términos personales en este caso. El día 24 de diciembre yo anoté a mi padre en la vacunación, que tiene una enfermedad que necesita ser operado en el mes de marzo y que estaría muy bien, y es lo que nos han pedido los médicos, que esté vacunado. Yo todos los días miro la aplicación para ver si le llegó el turno. Y no le llegó el turno. Tiene 77 años. Déjense de jorobar. Acabo de decir lo que vamos a hacer. Y ahora voy a decir lo que no vamos a hacer. No vamos a dejar de vacunar. En ningún momento. Es la instrucción que nos dio el gobernador. Vamos a seguir vacunando a todo vapor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor jefe de gabinete bonaerense. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, Juan Pedro Barra para laplata1.com y Radio Cool 103.7. La primera pregunta es para el ministro de Salud, Goyan. Quería consultarle sobre lo que hizo referencia el gobernador ayer, de que se empezará a vacunar a menores de 60 años con enfermedades preexistentes. Quería preguntarle cuándo comenzará, porque no dio una fecha, y cómo, si puede precisar un poco el proceso del que había hablado de una declaración jurada y cosas por el estilo. Y luego al jefe de gabinete, consultarle si esta apertura de cines puede ser un precedente para ayudar a mayores aperturas en el ámbito cultural. Gracias. Sí, efectivamente, ustedes saben que la vacuna Sinopharm, o Sinopharm, como la llaman algunos, no se puede dar por el momento a mayores de 60 años porque están terminando los estudios clínicos en esas edades. Generalmente este tipo de vacunas se prueba primero en los grupos, no en los extremos de la población, los más envejecidos o los más chicos, sino los del medio, porque ciertamente es más seguro hacerlo así, y luego se va extendiendo. A medida que van saliendo los resultados, sobre todo de seguridad, ¿no? De que no van haciendo efectos indeseables. Entonces, todavía no está arriba de 60, pero va a estar arriba de 60 en la medida de que sigan los estudios, probablemente. Mientras tanto, esa vacuna únicamente podemos utilizarla en ese grupo de edades. Entonces, vamos a estar vacunando a menores de 60, pero priorizando a aquellos que tienen comorbilidades en esta etapa. Y también a mayores de 60 que eventualmente, por ejemplo, puedan estar en residenciales en forma permanente, porque es otro de los lugares críticos donde uno quiere actuar tanto con los que están allí internados como con el personal que trabaja allí para evitar contagios, ¿no? Que el año pasado vimos la cantidad de casos que tuvimos en estos residenciales. Ahora, ayer el gobernador hacía una referencia. Cuando uno habla de comorbilidades, nosotros tenemos potencialmente en la provincia de Buenos Aires, en los grupos de riesgo con comorbilidades, unos 2.300.000 personas. Es un dato estimativo porque son todos aquellos que tienen hipertensión, todos aquellos que tienen diabetes. Y hablando solamente de hipertensión, en realidad la mitad de la gente es consciente que tiene hipertensión, otra ni siquiera sabe. Así que es un dato que no es exacto, pero son los números con los que más o menos nos manejamos para poder planificar las cantidades de dosis que vamos a necesitar para cada sector. Y entonces lo que decía el gobernador, que cuando nosotros estemos vacunando, va a venir mucha gente y va a tener que probar, en cierta manera, que tiene una comorbilidad. Si tiene un certificado de un médico, por supuesto que sería válido. Ahora, no es la primera vez en la Argentina que alguien se puede agarrar un certificado de un médico en algún lado y falsificarlo. Ciudadano que va y se lleva un certificado médico que dice que es diabético. Nosotros, si por cada uno de los que va ponemos, decía el gobernador ayer, a la Interpol, a la CIDE, a la KGB, a la CIA, el proceso se va a hacer tan lento que vamos a perder lo principal de esto. La vacunación es un hecho sanitario, no policial. Vamos a tratar de evitar estas avivadas que se cuelen, pero yo quiero decirle que esta cantidad es ínfima al lado de los cientos de miles que se vacunan correspondiéndole. Entonces no vamos a poner trabas que hagan que nosotros podamos vacunar menos por día. Y sí vamos a tratar de controlar. Para lo cual, cada ciudadano va a firmar, es engorroso, porque agrega un nuevo proceso, una declaración jurada de que tiene tal enfermedad. Por supuesto se apoya eso con la medicación que toma habitualmente, por supuesto que se apoya eso con un certificado médico, por supuesto que se lo apoya. En el caso de la diabetes tenemos nosotros un catastro de los diabéticos por el programa de la provincia, el PRODIABA. Todo eso ayuda, esa información va a estar para que ninguno haga un uso irregular del turno, adelantándose en el turno que le toca de la vacuna. Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar siempre la vacunación, porque yo sospecho que estos grupos que siempre andan buscando estas cosas, todo lo que hacen es para evitar que tengamos éxito en la vacunación.
son muy puntillosos. Todo el tiempo buscándole el pelo al huevo, dijo nuestro gobernador en una oportunidad, para evitar que se vacune. Entonces vamos a hacer todas las medidas necesarias. Recuerden que el anotarse electrónicamente ya casi es una declaración jurada. No sé si tiene toda la formalidad legal de una declaración jurada, pero es una declaración jurada. La tiene. La tiene. Acá alguien que sabe más que yo soy medio lego en esto, la tiene. Es una declaración jurada. Con lo cual va a haber 2 declaraciones juradas. Ahora, es muy distinto que algún ciudadano se cuele cuando no, en el momento que no le corresponde, porque en definitiva a todos después nos va a corresponder la vacuna, a que alguien propicie que eso suceda en forma irregular. Al ciudadano, hoy quiero avisarles que ni siquiera es punible por la ley. No hay una ley con la cual la condena será moral, será ética, será social. No es punible que un ciudadano burle la norma, como es punible que si pasa un semáforo en rojo, sí es punible. Si me ven, me meten una multa. Esto no es punible desde el punto de vista legal. Pero es muy distinto si algún funcionario o alguien que puede decidir lo ayuda a hacer eso. Ahí por eso nuestro jefe de gabinete claramente ha dicho cómo vamos a proceder para aclarar esas situaciones. Sí, respecto de si la habilitación del cine era un antecedente para las actividades culturales. Sí, no, porque en principio la mayoría o la totalidad de las actividades culturales hoy están permitidas, de acuerdo a los marcos normativos que establecimos en el contexto del sistema de fases, obviamente con protocolos, obviamente con algunas restricciones en cuanto al aforo o la cantidad de gente que puede participar, pero están permitidas. Eventualmente lo que vamos a hacer es relajar esas restricciones siempre y cuando, y haciendo lo mismo que venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, siempre que sigan cayendo los casos podemos relajar algunas de esas limitaciones o flexibilizar los protocolos. Si los casos van en aumento no vamos a poder avanzar en ese sentido, pero la verdad el trabajo que está haciendo nuestro Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que tiene la competencia en materia cultural, todo el trabajo que ha estado haciendo con los distintos actores de la cultura es impresionante y es agradecido por esos actores de la cultura, todo el mundo sabiendo además que algunas actividades son muy peligrosas en el caso de que haya circulación comunitaria del coronavirus, como hay en nuestra provincia. Por eso quedó para lo último, digamos, lo de los cines, porque claramente, y lo dice la experiencia internacional, y en todo el mundo pasó así, es un espacio cerrado en donde se junta gente, en donde respira, donde se genera carga viral y puede generar contagios. Creemos que es un momento adecuado, sobre todo, además teniendo en cuenta el impacto económico que han tenido los cines, los propietarios de los cines, las empresas vinculadas de los cines, para empezar con una prueba piloto, con un aforo del 30% y ver cómo sigue funcionando. Pero es la forma en que venimos trabajando. Caen los casos, habilitamos o relajamos algunas cuestiones, suben los casos, ponemos algunos cuidados o algunas restricciones. Y vamos a seguir así. Buen día, Belén Bartoli del Destape. Una pregunta para el ministro Goyan. Con el 57% de camas ocupadas en el AMBA que recién estaban contando, con casos de COVID y con otras enfermedades, ¿va a ser necesario reforzar el sistema sanitario, entendiendo que hay mayor circulación en estos meses que el año pasado, cuando estábamos en una estricta cuarentena, viendo que viene el otoño y que se prevé una segunda ola? Digo, ¿va a ser necesario comprar camas de terapia intensiva u otro tipo de equipamiento? Y la otra pregunta es para Agustina Vila, si hubo casos en los chicos que arrancaron el 17 de febrero, si hubo casos de COVID, ¿cuántos y qué pasó? Gracias. Bueno, la primera pregunta, siempre tenemos planes de contingencia para expandir. De hecho, saben, nosotros tenemos equipos itinerantes que hemos formado, que han prestado servicios incluso de ayuda en otras provincias, que incluso en su momento nuestro gobernador se lo ofreció a Bélgica. Es decir, que tenemos equipos formados para poder en cualquier momento y en determinados lugares ampliar capacidad instalada de camas. En principio pensamos que si no hay ninguna cosa extraña, esta pandemia nos da sorpresas desagradables a veces, no necesitaríamos ampliar aún más, porque el año pasado, en el peor momento, nosotros llegamos a tener promedio una ocupación del 70%
alguito más del 70%, el momento más álgido de todo el sistema. Con lo cual, tenemos previsto que se puede ampliar, pero estimamos que el sistema está muy sólido con todas las camas que se agregaron y además todo este tiempo hemos aprovechado para darle descanso a los trabajadores y trabajadoras de la salud, hemos aprovechado para formarlos y para capacitarlos más y además, por supuesto, hay una experticia muy fuerte ganada en el año anterior. Pero a todo esto se suma que si nosotros en los próximos 2 meses logramos avanzar en un porcentaje alto de inmunización de los actores de riesgo y fundamentalmente de aquellos que tienen más posibilidades de mortalidad, una vez que vacunamos al personal de salud, tenemos a ese personal protegido para poder eventualmente atender toda esa demanda y que no se nos caigan las guardias permanentemente como el año pasado cada vez que había un caso. Esto está por normatizarse, pero en algún momento va a salir el protocolo de cómo actuar ante un personal de salud que se enferma. Probablemente no va a ser el del año pasado, donde había que separar a todos los contactos 14 días porque van a estar todos inmunizados. Estamos terminando el estudio, o muy avanzados en el estudio, del cual formamos parte varios de nosotros. Ayer hay que hacerse extracciones de sangre a cada rato, por eso al que no le gusta no es recomendable. Y nos está dando muy bien la cantidad de anticuerpos que se levantan. Con todos estos estudios, probablemente en algún momento nosotros podamos decir, bueno, ante el caso de un personal de salud que se enferma, porque ustedes saben que el 92% no se enferma, con la vacuna Sputnik el 8% se puede enfermar de una forma leve, quizás sintomática, pero si se detecta, potencialmente podría ser también infectar o contagiar. Por lo cual no vamos a dejar las medidas de protección personal, mucho menos dentro de los hospitales. Vamos a seguir con todas las medidas de protección personal. Todo esto habrá que protocolizarlo después de acuerdo a la realidad de que nos vaya dando las investigaciones de cómo impacta. Pero es probable que ya no tengamos que cada vez que hay un enfermo mandar a la casa 14 días al resto. Primera cosa, vamos a tener el personal de salud. Pero segunda cosa, segundo efecto, es que vamos a tener a una gran proporción de las personas de alto riesgo y por lo tanto baja la mortalidad. En la medida que nosotros podamos llegar hacia mediados de año con esa población de riesgo, mayores de 60, comorbilidades, vacunadas en forma masiva, aunque no sea el 100%, pero en un alto porcentaje, va a bajar muchísimo la tasa de mortalidad, que es el primer objetivo. El segundo objetivo es ir eliminando circulación del virus, pero el primero es que este año nos baje mucho, muy fuertemente, la tasa de mortalidad. Bueno, respecto a tu pregunta, desde las actividades presenciales del último trimestre del año pasado, las actividades de revinculación al aire libre, en el marco de verano ATR y en el marco de la intensificación, no se han detectado casos sospechosos ni confirmados de estudiantes que participaran de esas actividades, ni tampoco situaciones, por lo tanto, de contagio en el marco de esas actividades. Sin embargo, habida cuenta de que tenemos que seguir cuidándonos, estamos trabajando en una política de vigilancia activa que, por un lado, comprende una articulación muy fuerte entre el sistema de salud local y cada escuela, de forma tal de que se identifiquen tempranamente los casos sospechosos, se proceda a hacer los aislamientos correspondientes, se priorice la toma de muestra, se trata de estudiantes o docentes, trabajadores auxiliares o docentes, los que sean casos sospechosos, se priorice la toma de muestra y de laboratorio para poder confirmar o descartar el diagnóstico rápidamente y proseguir con el aislamiento, eventualmente en caso de confirmarse, que dura 14 días desde la emergencia de ese síntoma. Última pregunta. Muy buenos días, Verónica Bustos, de Radio Provincia. Para el jefe de gabinete de ministros, durante su oratoria en esta conferencia hizo hincapié en el plan de vacunación, en las personas que se vacunaron, en los que no, en las distintas herramientas que se van a presentar tanto en la aplicación como en la web para evitar desconfianza. Quería saber su postura con respecto al chofer del intendente de Tandil, Miguel Lungui, que se supo que se vacunó. Gracias. Sí, y efectivamente está hecha la denuncia por un vecino de Tandil. El día de ayer fue cargada la denuncia respecto de una supuesta irregularidad
en donde se vacunó, la denuncia lo que dice el chofer del intendente y creo que la esposa del encargado del plan de vacunación por parte o con quien coordinamos desde provincia de Tandil, que no es una trabajadora de la salud, ni mucho menos. Así que, a diferencia de lo que hacen otros, nosotros no vamos a prejuzgar. Lo que vamos a hacer es investigar si efectivamente se vacunó, si le correspondía, si hubo un certificado trucho, si hubo un favor o lo que sea. Vamos a investigar qué es lo que corresponde hacer y tomar las medidas que correspondan en tanto y en cuanto sean de competencia de la provincia. Y si no son de competencia de la provincia, denunciaremos públicamente lo sucedido y la resolución del caso. Pero nosotros no vamos a prejuzgar a nadie, solamente contesto porque me lo preguntás, están los medios, además yo podría haberlo dicho, yo podría haber agarrado y decir y otros casos de senadores provinciales de la oposición en donde hay denuncias públicas de que se vacunaron de manera irregular, lo podría hacer, no lo voy a hacer, mirá qué distintos somos. Muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera finalizamos con la presente conferencia de prensa.